Y ahora vamos a charlar con un goleador, con Gustavo Vizcaizacú. El Grillito Vizcaizacú tuvo en su carrera, no sé, más de 250 goles seguro. Pero la gente nacional recuerda un hat-trick en un clásico. Y seguramente él también. Eso siempre está ahí latente. No voy a decir todas las mañanas, pero cuando la nostalgia aparece para un futbolista que hizo 3 goles en un clásico, dando bajoneado, quiero recordar algo de mi carrera, o charlo con un amigo, voy a un asado, siempre los 3 goles de un clásico están. ¿Cómo andás, Grillito? ¿Todo bien? Fede, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y vos? Todo bien, por suerte todo muy tranquilo. Bueno. Yendo para la cancha de Rentista a ver la sub-19 de Defensor. A ver la sub-19 de Defensor, ahí en la tarea de acompañar. Sí, ya hace unos meses que estamos trabajando en el club y bueno, la verdad que una tarea muy linda que estamos haciendo y bueno, nada, tratando de enseñarles un poquito a los muchachos jóvenes con cada una de las categorías en la parte ofensiva, acompañando un poco a los cuerpos técnicos. Así que nada, muy contento y feliz y agradecido de poder estar ahí. Bueno, a ver, Grillo, ¿cómo ves el clásico de mañana? Lo veo principalmente muy parejo. El factor obviamente público, estadio cerrado, influye obviamente a favor de Nacional. Con respecto a los planteles, creo que los dos tienen jugadores de muchísima jerarquía y eso muchas veces te define la balanza, ¿no? Es decir, cuando vos tenés jugadores que son determinantes, si están claros en algunos casos pueden ser decisivos a la hora de un resultado a favor o en contra, y creo que los dos lo tienen. Y bueno, pero creo que me parece a mí en calidad y en planteles son muy parejos y creo que va a ser un partido muy peleado, ¿no? Claro. Cuando me hablas de esos jugadores de calidad de un lado y del otro, ¿a quién me pones? Por ejemplo, en Nacional y en Peñarol, ¿cuáles son los claves del clásico? Y bueno, Maxi Gómez, el Diente López, creo que son o pueden ser jugadores determinantes. Ahora que vino Nico Lodeiro, si le toca jugar, depende también los extremos que puedan jugar, son extremos veloces y muy buenos en el 1 contra 1, que ya han desequilibrado en algunos clásicos y lo pueden volver a hacer. Y bueno, y en el caso de Peñarol, con lo que todos saben también, bueno, vino Matías Arezo, que es un jugador determinante acá en el fútbol uruguayo, lo que es Leo Fernández, Silvera también es un jugador importante, que capaz que no es un goleador nato de hacer una cantidad de goles muy importantes, pero también es un jugador en el cual ya apareció en los clásicos y puede ser también determinante a la hora de cuando le queda alguna situación de gol, ¿no? Claro, en ese contexto son dos 9 diferentes. Uno dice Maxi Gómez más goleador que Maxi Olivera, a pesar de que ha hecho en los últimos 2 años 8 goles en 60 y pico de partidos. Es cierto que no lograba tener la continuidad que de pronto tuvo en Defensor en el último semestre. Y Maxi Silvera, que ya está acostumbrado al juego en equipo en Peñarol. ¿Hay alguno que lleve ventaja sobre el otro en esto de este clásico o pensás que no? No, creo que son dos delanteros muy importantes que van a depender mucho del juego que le puedan hacer sus compañeros, ¿no? Uh-huh. Es decir, si bien Maxi lo he visto este último tiempo ahí en el club, creo que es un jugador que capaz que no necesita un juego tan asociado para crearse situaciones de gol por cuenta propia, ¿no? Es decir, porque tiene unas características muy importantes con respecto a su juego, en el cual capaz que de una pelota que no tiene trascendencia, una pelota larga en un juego directo, él puede generarse alguna situación de gol, o puede hacer lo que hizo el otro día en el último partido, dejando prácticamente servidas 2 pelotas al diente de atrás, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un jugador en ese sentido que juega muy bien, descarga muy bien, es bicho para jugar y bueno, eso obviamente es importante para cualquier técnico tener una característica de esa. Después Maxi Silvera creo que es un jugador, me parece a mí, por lo que lo he visto este último tiempo, que capaz que necesita un poco más lo colectivo para que le generen y él pueda llegar a culminar la jugada, ¿no? Uh-huh. Grillo, ¿dejarías a un jugador como Arezzo en el banco? Bueno, ahí ya es una decisión obviamente técnica, que el entrenador lo tiene prácticamente todos los días y él sabrá cuál es
lo mejor para, en este caso, para su equipo. Pero bueno, obviamente estamos hablando de un jugador de mucha calidad que acá en el fútbol uruguayo siempre ha hecho mucha diferencia, ¿no? Claro, el día que vos hiciste 3 goles en el año 2009, en aquel clásico 3-2 en el Centenario, jugaban algunos jugadores que mañana van a estar todavía en cancha. ¿Te parece increíble eso, que todavía haya jugadores que de repente jugaron contigo aquel clásico y mañana sigan jugando? ¿Quiénes son? A ver. ¿Y no estaba Coates en aquel equipo nacional? Claro, Cevita, Nico Lodeiro, es verdad. Seba, Nico Lodeiro. También estaba apareciendo Mauricio Pereira. ¿Quién? Mauri Pereira aparecía también ahí. Mauri Pereira, exactamente. Sí, es verdad, había increíble que no podía pasar el tiempo. Pero bueno, ellos eran muy jovencitos cuando nosotros ya estábamos ahí, ya estaban recién arrancando. Y bueno, hace unos días hablé con Nico Lodeiro, lo felicité por la carrera que hizo. La verdad que a uno cuando arranca con gente joven al lado y trata de ser el expediente, como eran con uno cuando yo debuté en Defensor, que a mí me hablaba gente muy importante, como el Porilla da Silva en su momento, Tano Gutiérrez, qué sé yo, gente que yo los tuve de compañero que fueron muy importantes para el crecimiento de uno. Bueno, yo no, en esa época nacional ya era no de los referentes, pero sí de los más grandes del club, y trataba obviamente de aconsejar y de marcarle un poco el camino, cómo tiene que ser en esto del fútbol. Y la verdad que verlo después de casi 16, 17 años con las carreras que hicieron, obviamente como compañero me llena de satisfacción y de orgullo haber podido jugar con ellos, ¿no? Grillo, si esto fuera un partido informal y tuvieras que pisar y tenés que emparejar a Leo Fernández con el Diente López, para tu equipo, ¿con quién te quedás? Son jugadores diferentes. Si busco más... tenés que pisar, tenés que elegir uno para tu equipo. Por eso te iba a decir un poco las características de acuerdo a lo que yo quiera. Si quiero un juego más asociado, al Diente López. Si quiero un juego más... si quiero un juego más asociado, a Leo Fernández. Creo que es un jugador que se conecta mucho más en el juego asociado. El Diente me parece que es más como individualista a la hora de tomar su determinación. Y de menos recorrido, ¿no? Además. De menos recorrido, obviamente diferentes características con respecto a la pelota quieta. Es difícil, porque son dos jugadores realmente muy buenos. Y la verdad que es complicada la pregunta. Capaz que tengo plata y les puedo traer a los dos. Eso sería lo ideal. Escuchá, en aquel clásico que hace 3 goles, que tengo una duda. ¿Vos le hacés los 3 goles al argentino Caballero o le hacés 2 a Caballero y 1 a Noguera, que había sido el titular? No, le hago 1 a Noguera y 2 a Caballero. Qué increíble eso, porque o sea que los 2 arqueros que atajaron en aquella oportunidad, a los 2 le convertiste. Mirá vos, tenía la... Sí, porque Noguera se desgarra en el primer tiempo. Claro. Se desgarró y bueno, y ahí vino el cambio y atajó Caballero, que estaba en el banco de suplentes. Es increíble, ¿no? Pero bueno, pasa a ser uno de los momentos más lindos de tu carrera, ¿no? Ese partido. Sí, claro, obviamente fue un clásico muy recordado para mí con respecto al poder jugar, al poder jugar mi primer clásico acá en el Uruguay, ¿no? Que nunca me había tocado la chance de jugar un clásico acá. Y bueno, la verdad que como siempre hablo y digo, muy agradecido en ese momento a Gerardo Peluso, que fue quien confió en mí ciegamente por todo lo que me costó llegar al club en ese momento. Y después, bueno, obviamente a cada uno de mis compañeros que hicieron posible que yo esa tarde me pueda lucir y haya quedado en un recuerdito muy pequeño, obviamente en la historia grande que tiene Nacional con respecto a poder convertir 3 goles, ¿no? Te mando un abrazo, Grillo, gracias por estar. Una última, Grillo, ¿dónde está físicamente en este momento? Complejo Rentista, dijo. No, pero vos. Siendo para el complejo Rentista. Porque me pareció que sonó un teléfono de línea. No sé mejor dicho, no, mejor dicho, estoy dejando en este momento a mi hijo en Pichincha y ya sigo de largo para... Ahora estoy de Uber y ahora ya me voy para allá, para... Muy bien. Está haciendo goles el nene. Que juegan 9:30. Sigue haciendo goles.
ahí va, de a poquito haciendo sus primeras armas ahí en primera y feliz, por suerte. Bueno, te mando un abrazo, Grillo, gracias por estos minutos, cuídate.